Hoy quería, de alguna manera, continuar un poco el tema que habíamos comenzado. Creo que fue la primera reunión del año que hablamos acerca del crecimiento espiritual. Y en este año, las diferentes prédicas que hubo, más o menos estuvieron enfocadas en animarnos a crecer, avanzar, en crecer espiritualmente. Esa vuelta tocamos la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, un texto que sobresaltamos, es el de 1 Corintios 15, 58. Lo voy a leer, dice así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y haciendo una especie de repaso, ¿no? Esta prédica anterior, hablamos de cómo Pablo veía a los de Corinto, ¿no? Decía que habían sido enriquecidos con toda gracia, con dones, que no tenían falta de ningún don, por un lado, y por el otro lado, él les tuvo que llamar la atención, porque a pesar de esa riqueza espiritual, ¿no?, entre comillas, que ellos tenían, había problemas, seguían al hombre y había celos, había contienda, y Pablo llega a decir, son niños espirituales, son niños espirituales. Entonces de ahí, ¿no?, este sentir de hablar de esto del crecimiento espiritual, del avance en la vida espiritual. Y ahí mencionamos también lo que Pablo habla respecto al hombre natural, esa diferenciación, ¿se acuerda? Al hombre natural, que es aquel que no tiene a Dios, no tiene en cuenta a Dios. Habla del cristiano verdadero, que es el que manifiesta los frutos del Espíritu Santo, es aquel que busca permanentemente agradar al Señor, se ocupa de las cosas que son del Espíritu, percibe las cosas del Espíritu. Pero aquí descubrimos también en esta lectura de que está el cristiano carnal también, que es aquel que es un niño espiritual, que anda todavía, debería estar crecido, pero está todavía en cosas que tienen que ver con la carne, aún teniendo dones espirituales. Eso es lo llamativo en todo esto, ¿no? Parecería ser que grandes dones y un crecimiento en ese sentido, pero Pablo le dice, son niños todavía. ¿Por qué? Porque todavía tienen problemas, diferencias entre unos y otros. Y bueno, mencionamos algunos indicadores del crecimiento y la madurez espiritual, apelando a que cada uno, ¿no?, nos miremos cómo estamos, en qué estamos ocupando nuestro tiempo, cuál es nuestra escala de valores, si estamos firmes en cuanto al pecado, si tenemos la guardia alta o somos, medio flojos en ese sentido, cómo estamos sobreedificando, porque Pablo dice, yo puse el fundamento, perito arquitecto, puse el fundamento, pero cada uno mire cómo sobreedifica, y ahí da los materiales, ¿no? Porque uno puede decir, yo estoy edificando, pero ¿de qué manera? Dice, hay diferentes materiales, puede ser oro, puede ser piedras preciosas, o puede ser madera, heno, hojarasca. Y la apelación fue esa, ¿no?, a que cada uno nos examináramos a nosotros mismos. Y también me atreví a decir que preguntáramos, ¿no?, a la coyuntura o a aquel que nos conoce, ¿cómo me ves? No sé si alguno lo hizo, no levante la mano, ¿no? A mí una sola persona vino y se me acercó y me dijo, ¿cómo me ves? Está bueno eso, está bueno.
porque no caminamos solos, estamos en el cuerpo, nos debemos ayudar unos a otros. Y aquel que de alguna manera nos guía espiritualmente o tenemos como referente espiritual, nos conoce. Y está bueno esto que podamos nosotros preguntarle, ¿cómo me ves? ¿Cómo estoy? Así que este es el tema, yo creo que el Señor me muestra que debemos continuar, el tema del crecimiento espiritual, de la madurez espiritual. Y podríamos decir, bueno, en medio de tanto conflicto que hay, tanta incertidumbre, tantos problemas, sufrimiento, dolor, ¿y cómo vamos a estar pensando en crecer? Si tengo tantas situaciones propias, que ¿cómo hago para despegarme? Y justamente creo que es allí donde tenemos que nosotros tomar una actitud espiritual. Porque es verdad, ¿no es cierto? Y si miramos desde nuestra propia óptica personal, tenemos necesidades. Yo necesito ser consolado, yo necesito ser animado, yo necesito recibir una palabra de aliento, de esperanza, pero la óptica tiene que ser cambiada y ahí tiene que ver el crecimiento espiritual. Necesito ser consolado, pero también tengo que consolar a otros. También tengo que dar palabra de aliento, de ánimo a otros, palabra de esperanza a otros. Es, digamos, mirar la situación del otro y no estar enfocado hacia mí mismo. Y esa es una señal de madurez. Y te digo, y creo que muchos lo experimentamos, en la medida que nosotros nos animamos a dar, es más lo que recibimos que lo que damos. Se cumple la palabra, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando estamos enfocados en nosotros mismos, nos parece que estamos cubriendo y procurando para nuestra necesidad, pero cuando miramos la necesidad del otro, cuando nos ocupamos del otro, eso es algo que el Señor no deja sin recompensa, pero es una señal de madurez espiritual. Y estaba pensando en las cosas que nos hacen falta, ¿no es cierto? Hace falta que cada uno de nosotros seamos fortalecidos, en el Señor, como dice Efesios, fortalecidos en el Señor y en el poder de su gracia. Necesitamos ser renovados, edificados en el espíritu de nuestra mente. Necesitamos ser transformados por medio de la renovación, de nuestro entendimiento. Tiene que haber un cambio, ¿vieron? De chip allí. Efesios nos habla, ¿no? Dice, fortaleceos, Efesios 6, en el Señor y en el poder de su fuerza. Y nos anima a estar vestidos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ahí menciona algo que todos experimentamos, ¿no? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Nuestro enemigo no es la persona, nuestro enemigo no es la situación, nuestro enemigo es el diablo, contra espíritus, contra potestades, gobernadores en las tinieblas. Así que inevitablemente, hermano, hermana, las pruebas van a venir a nuestra vida. Jesús mismo declara, dice, en el mundo van a tener aflicción. Pero ¿qué tenemos que hacer? Confiar. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. Cantamos hoy, tan hermoso, Cristo venció. Cristo venció. Amén. Entonces, tendremos aflicción, pero debemos confiar porque Cristo ha vencido. Y esta es la perspectiva de la cual nosotros tenemos que estar mirando y ser fortalecidos. Cuando somos niños espirituales, todas las situaciones nos afectan. Estaba pensando en las plantas, ¿no? La planta, cuando la planta es pequeña,
hace falta, creo que se llama tutor, si no me equivoco, ¿no? Como ese palito que se le pone, a ver, alguien que entienda, ¿no? Creo que se llama tutor, ¿no? ¿Por qué? Porque es tan pequeña, todavía no tiene raíces, entonces cualquier viento la puede quebrar. Entonces hace falta, ¿no es cierto?, que esa planta pueda estar allí ayudada para que no se quiebre. Y eso es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando somos niños, necesitamos todo el cuidado y toda la atención. En el plano humano, yo la veo a mi nietita ahora o a cualquier niño, necesita de una atención permanente, continua, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa cuando ya alguien adquiere la madurez? Pongámosle 30 años, más o menos mi edad, ¿no? Un poquito más, el doble, un poquito más del doble. Ya no es normal, ¿no es cierto? Uno ve normal en un niño ciertas cosas, pero en un adulto ya no es normal ciertos comportamientos. Tiene que llegar el momento en que estemos crecidos, en que estemos fortalecidos, maduros, para afrontar las situaciones que se nos presentan en cada momento y seguir en pie, y seguir en pie. Efesios lo dice, y habiendo pasado todo, estad firmes, estad en pie. Esa es la cosa, no que nos venga la prueba y nos deje tirados ahí, nos va a sacudir, pero tenemos que mantenernos firmes. Cuando esa planta ya toma raíces, cuando el tronco ya tiene cierta dimensión, ya cualquier viento no la voltea. Y así tiene que ser nuestra vida, bien afirmada en el Señor. Entonces las dificultades van a venir, eso es así. En el mundo tendréis y tenemos muchas cosas, pero la diferencia está en la manera en la cual nosotros las afrontamos. Y eso es lo que va a determinar que salgamos victoriosos o que seamos derrotados. Ni más ni menos, ¿no? Romanos 8 nos habla, 8:31, que nos dice que Dios está con nosotros. Y dice, y si Dios es por nosotros, ¿quién puede ir en contra? El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas? Es una palabra tremenda, pero es verdad. Y es para que la creamos, para que la encarnemos y para que vivamos nosotros en esa dimensión, ¿no es cierto? Y en toda prueba, en toda situación, circunstancia, ¿no es cierto? Y ahí menciona un montón de ellas, ¿no? Angustia, tribulación, espada. En todas estas cosas, Cristo venció y nosotros, ¿saben qué? En Cristo somos más que vencedores. Amén. Esa es la verdad de la cual nosotros nos tenemos que aferrar. Oscar habló de la fe el otro día. Creer la verdad de Dios. Y de esa manera va siendo transformada nuestra mente en la medida que la verdad de Dios va penetrando. Y eso es fundamental, que edifiquemos nuestra mente con la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. En estos días escuché un término, o leí mejor dicho, un término que no lo había escuchado nunca. Años atrás me acuerdo que cuando salió esto de Google, creo que se pronuncia así, una hermana me dice, googlealo. Vos buscás ahí, yo nunca lo había hecho, y bárbaro, ¿no? Creo que la mayoría lo usamos, ¿no? Y ahí el doctor Google, ahí te duele el callito, buscás ahí y te aparece, ojo, porque nos podemos llegar a llevar un engaño muy grande, ¿no? Pero la palabra que escuché o que leí es biblialo, relacionado con esto. ¿Tenés alguna situación, alguna cuestión? Andá, ¿sabes dónde? A la palabra de Dios, a la Biblia, biblialo. Gloria a Dios por los libros,
buenísimo, nos ayudan, nos edifican, pero en la palabra de Dios, la Biblia contiene la palabra de Dios para todos los hombres de todos los tiempos. No está desactualizada. Así que cualquier cosa que te esté sucediendo, consultá, orá, biblialo, buscá, andá a la palabra. Señor, mostrame, hablame. Y eso es lo que nos va a edificar la mente. El Señor dice, conoceréis la verdad. Y la verdad, ¿qué les va a hacer? Los hará libres. Hablamos de cadenas, hablamos de esclavitud, hablamos de un montón de cosas por las cuales el diablo nos ata y nosotros estamos así, ¿no es cierto? Pero la verdad de Dios es lo que contrarresta toda la mentira del diablo y nos va a hacer libres. Así que edifiquemos nuestra mente con la verdad de Dios. Y respecto a la mente, yo veía, ¿no?, que qué papel importante que juega nuestra mente. Muy importante. Y hay pensamientos, ¿no? Los pensamientos vienen a nuestra mente y hay diferentes fuentes u origen de donde pueden provenir los pensamientos. ¿Lo sabés? Ya, por lo menos, ¿no? Hay tres. Uno puede ser de nosotros mismos, ¿no? De nuestro propio intelecto, de nuestro propio parecer personal. Dios nos creó a nosotros, ¿no es cierto? Con voluntad, con intelecto. Entonces, hay un pensamiento propio que nosotros tenemos. Otra fuente es el diablo. ¿Sabés que el diablo continuamente dice que anda ahí, ¿no es cierto? Y esos dardos, esas mentiras, esas cosas que vienen a nuestra mente permanentemente. Esa es otra fuente. Y la otra es la de Dios, es la palabra de Dios, a la cual nosotros debemos prestar oídos. Entonces debemos nosotros discernir, eso también es una señal de madurez, discernir de dónde provienen esos pensamientos, para que de esa manera nosotros determinemos cómo debemos obrar, cómo debemos actuar. Vamos a mirar si ese pensamiento que viene es mío, va a estar bien ponerlo, como decíamos, ¿no?, en consideración de la palabra de Dios. Fijarme, a ver, ese pensamiento, ponerlo bajo la consideración, bajo el filtro de la palabra, bajo la indicación del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo la verdad anhelo el momento en que mi pensamiento y la indicación del Espíritu Santo sean lo mismo. ¿Estaré diciendo una barbaridad? Yo creo que no. Creo que tiene que haber un momento de madurez espiritual, de llenura del Espíritu Santo, donde esté todo eso, ¿no es cierto?, dentro mío, y que el pensamiento que salga esté tan influenciado por el Espíritu Santo que sea lo mismo. Y en Corintios Pablo lo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Creo que no estoy diciendo una barbaridad. Yo anhelo ese momento, todavía no. Tengo que ver cuando viene un pensamiento que puede ser propio, lo tengo que poner a la luz de la palabra de Dios. Y cuando hacemos lo correcto, cuando lo ponemos delante de la palabra de Dios y tomamos la decisión por el lado que Dios nos muestra, hay una señal que es incuestionable, nos da paz. ¿Amén? ¿Vieron? Uno decide algo, viene un pensamiento y lo ponemos y escudriñamos y le preguntamos al Señor y oramos y tomamos la decisión. Cuando es de Dios, nos da paz. Ahora, cuando no es de Dios, seguramente va a haber toda acá una inquietud, algo. Tenemos que darle
nosotros atención a esto para no cometer errores. Si ese pensamiento que viene a nuestra mente es de parte de nuestro enemigo, no debemos nosotros entrar en el juego del diablo. Muchas veces pretendiendo argumentar, pretendiendo hasta dialogar, ¿no es cierto? Es donde nosotros podemos cometer un error muy grave. Acordate de lo que le pasó a Eva, ¿eh? Es un engañador, es un mentiroso, es padre de mentira. No es cierto que Dios les dijo, ¿quién era ese? Era el diablo que le estaba hablando. Y Eva lamentablemente cayó. No demos lugar, no entremos en el juego del enemigo. Cuando detectamos algo que viene de parte del enemigo, lo tenemos que cortar de raíz. Porque él quiere desanimarnos, él quiere derrotarnos, él quiere que realmente nosotros estemos desanimados delante del Señor. Eso es lo que Él provoca con estos pensamientos, derrotarnos. Entonces no le tenemos que dar lugar. Para esto, como dijimos, tenemos que estar vestidos con las armas espirituales. Y también aquí en la segunda carta de Corintios 10 habla de que las armas, dice, de nuestra milicia no son carnales, sino que son como poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, esas fortalezas que terminan levantándose en nuestra mente cuando creemos la mentira del diablo, van levantándose fortalezas. Entonces es poderosa para destrucción de fortalezas y para derribar todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, miren lo que dice, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tenemos las armas. Ahora, esas armas las tenemos que utilizar cuando discernimos, cuando entendemos, cuando las sabemos usar. Si somos niños, no vamos a tener estas armas. Tenemos que crecer en todo esto, en esta vida del Espíritu. Y lo vamos a poder practicar hacia afuera. Vemos en esta sociedad cómo todo se opone a las cosas de Dios. Absolutamente todo. No hay nada. Entonces, con estas armas, con la palabra de Dios, nosotros podemos derribar todo argumento que se levanta. Amén. ¿Por qué? Porque somos más sabios que cualquiera que pueda esgrimir allí que tiene título de diferente naturaleza, con la palabra de Dios. Nosotros podemos derribar todo argumento. Y en lo personal, en los pensamientos que vienen a nuestra mente, también aplicarlo y derribar todo argumento y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Este es un punto muy importante en el cual todos estamos expuestos. Debemos estar firmes en la fe y resistir al diablo. ¿Y qué dice la palabra? Estamos firmes en la fe y resistimos al diablo. ¿El diablo qué va a hacer? Huirá de vosotros. Amén. Tenemos, porque el enemigo es muy astuto, nos ataca, y si nosotros estamos débiles espiritualmente y no utilizamos estas armas, y vamos a estar en una continua lucha espiritual, debilitados espiritualmente. Pero cuando estamos firmes en la fe y esgrimimos estas armas espirituales y estamos afirmados en Dios, el diablo no le queda otra que huir. Por un tiempo, como dice, ¿no? Cuando lo tentó a Jesús. Él siempre va a seguir insistiendo, siempre va a seguir insistiendo. Amén. La otra fuente, hablamos de que nuestro propio pensamiento
lo que viene de parte del diablo, los pensamientos, y el otro es cuando viene de parte de Dios. Creo que está claro, ¿no es cierto? Cuando viene de parte de Dios, ¿qué debemos hacer? Obedecer la palabra, debemos prestar oídos a su voz, a lo que Él nos dice, darle todo lugar. ¡Qué privilegio tenemos como hijos de Dios de poder oír la voz de Dios! Es un privilegio tremendo, tremendo. Tenés ese tiempo donde podemos ir a la presencia de Dios y aún estando en cualquier lado, en la calle, donde fuere, cuando levantamos esa mirada, ese pensamiento, esa búsqueda, el Señor nos habla, es lo más precioso. Y la palabra de Dios es para bien para nosotros. Debemos obedecerla. No debemos contristar al Espíritu Santo, porque muchas veces esa palabra la desoímos, esa palabra la dejamos de lado, esa palabra no le damos el lugar. Y ahí contristamos y apagamos el Espíritu Santo. Debemos oír atentamente y debemos obedecer y poner por obra. Amén. Hay una palabra ahí que creo que aplica en medio de todo esto en Hebreos 5, cuando habla del alimento sólido, ¿no? Dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Saben identificar, saber discernir. No te dejes engañar. Busca de parte de Dios tener ese, y en la medida que lo vamos, ¿no? Dice, los que han alcanzado madurez, son los que tienen el sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. En la medida que nosotros lo hagamos, más vamos a estar preparados, más vamos a estar armados firmemente. Amén, amén. Es precioso este camino que tenemos, ¿no? Como peregrinos, pero es un camino que tiene obstáculos. Por eso estamos hablando de todo esto. No es algo fácil, es una carrera que tenemos por delante que tiene obstáculos, que tiene muchas cosas que nos encontramos, impedimentos, adversidades. Esa es la verdad. Ahora, nosotros podemos ante esto tomar la actitud de frustrarnos, de patalear cuando nos suceden cosas. Esa es la actitud del niño, ¿vieron? Cuando no le sale algo. O podemos tomar la actitud espiritual de buscar en Dios, de buscar el ser fortalecidos en Dios, de alimentarnos con la palabra de Dios, con la verdad. Tenemos esas dos alternativas que podemos tomar. Y ahí en Hebreos, cuando habla de esto, ¿no? De correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, previamente dice, despojándonos de todo peso. En este camino que tenemos, y es una también señal de madurez, debemos despojarnos de todo peso, sacarnos toda mochila que pueda estar en nuestra vida y que nos impide avanzar. Y saben, no estamos hablando acá de pecado, estamos hablando de cosas, de situaciones que constituyen un peso y que muchas veces no la autoimponemos, nos la colocamos nosotros mismos, permitimos, pero nos hacen dificultoso el avance, el poder correr esta carrera y que podamos avanzar en la vida espiritual. Debemos renunciar, debemos soltar. Muchas veces no queremos soltar cosas. Debemos renunciar, debemos soltar todo peso. ¿Por qué? Porque es algo que obstruye y dificulta e impide mi avance espiritual. Entonces tengo que despojarme.
Lo tengo que dejar de lado, tengo que renunciar a eso. Y aquí también habla de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. La paciencia es otro signo de madurez, es otra señal de madurez, la paciencia. Cuando un niño quiere algo, decile que no, a ver qué, o que espere. Dile, no, espera un poquito. No, no sabe esperar. El niño no sabe esperar. ¿No es cierto? Y nosotros muchas veces como maduros también, pero somos impacientes, queremos, como ahora, pídalo ya. Todo, viste, estamos en la época ahora del express, ¿no? Todo rápido, todo ya. La paciencia es buena. Y saben que Santiago habla de esto, dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia y la paciencia debe tener su obra completa. Dice, ¿para qué? Para que seamos completos y cabales y que no nos falte ninguna cosa. Es muy importante y es una señal de madurez, la paciencia, o de inmadurez, la impaciencia. Cada uno, mirémonos, esto nos toca a cada uno de nosotros. Tenemos que en esta paciencia perseverar, continuar, no dar lugar al enemigo. Yo creo que aquí los de Corintio, ellos empezaron bien, ¿no es cierto? Ellos empezaron con dones, con todo, y después se fueron desviando, se fueron subiendo al caballo de la sabiduría, pensaban que ellos eran sabios, que sabían, y se fueron deslizando. Tenemos que perseverar en la palabra de Dios. A los Gálatas le pasó exactamente lo mismo. Y Pablo les llega a decir, son tan necios ustedes que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar por la carne. Llegó un momento en el cual ellos retrocedieron. Estamos hablando del avance espiritual, ellos al revés, fueron para atrás. Había cosas que habían superado, ellos estaban muy aferrados al judaísmo, ¿no es cierto? Pero cuando se convirtieron, ellos pudieron ser liberados de todo eso y siguieron firmes, pero después aflojaron, fueron para atrás y volvieron nuevamente a las cosas del pasado. Qué triste es, hermanos, creo que a todos nos produce tristeza cuando vemos hermanos que durante muchos años han estado en medio nuestro y hoy están apartados. Qué tristeza el retroceder en la fe. Por eso estas cosas son muy importantes. Tenemos que perseverar. Y también ahí en Gálatas dice algo que da para toda una prédica, ¿no? Que estemos firmes en la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Amén. Y no estar nuevamente sujetos a ningún yugo de esclavitud. No mirar al pasado. Las cosas viejas pasaron. Tenemos que estar fortalecidos de tal manera que esas cosas no nos vuelvan nuevamente, ¿no es cierto? Y que aflojemos en la fe, sino que tenemos que estar firmes en la libertad. ¿Hay algo más precioso que la libertad en Cristo? Creo que no hay nada más glorioso, más precioso que la libertad que nosotros tenemos en Cristo. La esclavitud es terrible, y el diablo lo que quiere es esclavizarnos, es atarnos, es que retrocedamos. Por último, el Señor quiere hacer una obra de transformación en nuestra vida. Quiere que sea eso, esa acción, ¿no?, del Espíritu permanente en nuestras vidas para que seamos transformados, a la imagen de Cristo. Hay un texto aquí en 2 Corintios 3:18
que yo muchas veces lo he leído y que resulta medio como quizá difícil, ¿no?, de interpretar. Dice, por tanto, 2 Corintios 3:18, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Señor nos ha corrido el velo, nos ha dado revelación, le podemos conocer. Amén. El velo fue quitado y el camino está abierto y tenemos esa libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hoy vamos a participar de la cena, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Amén. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, dice Hebreos, acerquémonos con certidumbre, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, limpios, purificados. Hay un camino abierto. Y en la medida que nosotros nos acercamos al Señor, así tal cual lo establece, purificados, óptimos en su presencia, podemos, como dice aquí tratando de explicar, o lo que yo interpreto de este pasaje de Corintios, podemos contemplar la gloria del Señor. ¿De qué otra manera? Ustedes saben, entrar en la presencia de Dios. Podemos contemplar la gloria del Señor. Y dice que vamos siendo transformados a su misma semejanza por la acción del Espíritu Santo obrando en nosotros. Yo lo veo así, es como que la imagen de Cristo, que es la imagen emitida, y la imagen reflejada, que es la nuestra, tienen que llegar a ser la misma cosa, como si fuera una misma cosa. La imagen de Cristo emitida y la imagen nuestra reflejada tiene que llegar a ser la misma cosa. Esa es la obra que Dios está haciendo en nuestra vida, una obra de transformación. Por eso tenemos libertad para entrar a este lugar, a la misma presencia de Dios, poder contemplarle, poder contemplar su gloria, poder estar allí abiertos a la operación y a la acción del Espíritu Santo para que Él pueda transformarnos. Amén.